Este espacio responde a una iniciativa personal. Somos miembros activos de la SGI de Venezuela. Sin embargo, los puntos de vista y opiniones que expresamos aquí son nuestros y no necesariamente reflejan los de la SGI. De los dos, Nahomi es la más joven en la vida y en la práctica. Yo, el más antiguo en la vida y en la práctica. Finalmente, este espacio no tiene la intención de reemplazar el estudio y la práctica del budismo Nichiren de la Soka Gakkai, sino más bien aportar parte de nuestra experiencia. Hola, un abrazo muy fuerte para todos. Bienvenidos a una nueva entrega de Budismo con Todo. Porque tiene que ver con todo. Como ven, en esta oportunidad hemos retomado la conversa privada entre mi compañera Naho-chan y yo. Y es algo que teníamos como en mente y planificado retomar después de unas extraordinarias jornadas con invitados. No han sido tantas como las que nos gustaría porque han habido algunas que no se han podido concretar. Yo aquí haciendo una denuncia pública, pero es que no, ya está vetado el podcast. Eso lo voy a editar. No, voy a poner mute. Lo editas y se lo mandas. Así por privado. Pero sí tenemos muchísimas expectativas de seguir con esta extraordinaria experiencia de conversar con otros amigos acerca de lo que significa practicar el budismo Nichiren de la Soka Gakkai. Uh-huh. Quisiera que me contaras qué te ha parecido esta experiencia hasta ahora con estos invitados, los pocos que hemos tenido, pero contundentes. Ay, a mí me ha encantado, la verdad. Conozco creo que a la mitad, justamente conozco a la mitad de los invitados que hemos tenido. Muchos era primera o segunda vez que los veías. Que los veía. Sí, porque, bueno, solo con Yolmi sí había como tenido acercamiento previo, pero, o sea, muy poco. Y con otras dos invitadas sí, primera vez que los veía. Claro. Pero siento que la dinámica fue muy chévere y creo que se consiguió que es lo que queríamos, que es hablar del budismo Nichiren, de cómo lo vivimos en nuestro día a día, cómo lo aplicamos. Y creo que eso es lo ideal, porque teoría hay mucha, o sea, es muy fácil leer y decir, claro, esto tiene toda la razón, pero aplicarlo. Muy bien. Es ahí el dilema. Excelente. Sí, para mí también ha sido muy valioso. Obviamente, como dice Naho, la inmensa mayoría de los, ni siquiera la mayoría, la mitad de los invitados que hemos tenido hasta ahora, Uh-huh. Obvio no eran tan frecuentes en el círculo de amistad de Naho. Yep. Pero es una meta que tengo de involucrar al círculo de amistad de Naho y poder invitar a sus amigas y amigos a que compartan con nosotros esta experiencia. Hasta ahora ha sido un factor clave el poder conversar acerca de cómo se vive el budismo por todos estos invitados, ¿no? Claro. Pero eventualmente, y sé que para ti también era importante esto, no descartar la posibilidad de conversar con gente que no es budista. Claro. ¿No? Conversar con gente que practique otra cosa y poder tener una conversación, un intercambio y, ¿por qué no, hasta un debate muy respetuoso? Claro. Con gente que practique otras filosofías, otras religiones, ¿no? Creo que eso también le va a dar como un saborcito especial a esas conversas, ¿no? Muy bien, hasta ahora esta ha sido nuestra iniciativa, una iniciativa que les confieso valoro muchísimo y me hace apreciar mucho más a mi compañera habitual por estar dispuesta a experimentar este tipo de locuras que van saliendo, que siguen siendo muy, la palabra no es humildes, pero sí como muy pequeñas en cuanto a tamaño, ¿no? Sí. O sea, nuestro alcance esto es un podcast muy pequeño, que está dirigido, por supuesto, a un núcleo muy especial de personas que son no solo los que ya practican, conocen, aplican el budismo Nichiren de la Soka Gakkai, sino para aquellos que les interesa, ¿no? Les interesa conocer acerca de una filosofía que, evidentemente, a un siglo XXI, aún siendo el siglo XXI, todavía hay muy poca gente de este lado del planeta que está conociendo, ¿no? Sí. Por primera vez escuchan. Pero lo que se siente muy bonito es que, a pesar de que es un podcast tan chiquito, o sea, es un proyecto en sí muy pequeño, la receptividad ha sido súper linda. Sí. Entonces, eso como que anima. Es correcto, sí. Ha sido muy especial la respuesta que hemos tenido de la gente que nos sigue, ¿no? Que otra vez, que sigue siendo pequeño, como dice Naho, pero muy cálida la respuesta. Nosotros dispuestos a seguir, ¿no? Estamos a algunos pocos meses de cumplir un año con este proyecto. Sí, qué rápido. Y antes de finalizar el año,
Personalmente tengo la meta de lograr lo que ya te había comentado, que era, además de tener invitados en vivo, también poder hacer conexiones online. Sí, que hay muchísimas. Ay, sí, la lista es larguísima. Creció un poquito, ¿no? Sí. De amigos afuera que son personas muy cercanas con quienes me gustaría conversar, pues, ¿no? Sí. Ahí, bueno, arreglaremos un poco esto, pondremos la PC como protagonista, porque obviamente vamos a estar hablando online. Sí. Pero bueno, hoy también quería aprovechar retomar encuentro entre los dos para hablar de lo que viene, ¿no? De lo que nos gustaría a ambos, por supuesto, ¿no? Ya les asomo esto de hacer conexiones online, pero además de eso, ¿qué te gustaría aprovechar este escenario para hacer, para probar? Pues una de las ideas que tuve principalmente era invitar a esa gente de otras religiones a contar como un poco su experiencia, y creo que sería chévere particularmente invitar a personas que sean de otras religiones pero que hayan tenido contacto sí, con el budismo, o sea, porque obviamente, por ejemplo, en mi caso, mi familia, o sea, mi núcleo primordial, digamos, más cercano, sí es budista. Por ejemplo, mi mamá, mi hermano mayor, y mi papá y mi hermano no son miembros, pero dentro de todo a veces practican, entonces ahí van. Pero, sin embargo, o sea, mis tías son de otra religión, mi abuela, entonces creo que como yo, hay muchos que pertenecen al budismo, pero puede ser que su pareja no, sus papás no, entonces ese tipo de personas me gustaría como mucho invitarlas y ver qué sale. Cuenta con eso. Entonces lo que quisiera es que asumas el compromiso de comenzar a hacer esa lista. Sí. Hacer un listado de la gente con la que a ti te gustaría conversar. ¿Sí? Exacto. Y para mí es un firme compromiso también mejorar esto. Claro. Me refiero al sitio, al lugar físico, ¿sí? Hemos ido poco a poco poniendo gotica a gotica algunas cositas para irlo mejorando, pero necesitamos que esté cada vez mejor, ¿no? Sí. Mejorar los juguetes que tenemos, mejorar el espacio, que cada vez la gente se sienta cada vez más cómoda cuando llegue, porque la idea es conversar sobre lo que expone la filosofía budista de la enseñanza de Nichiren, y siempre vinculados a la Soka Gakkai. Ahora quisiera también contarte o que hablemos acerca de lo que nos interesa conversar, ¿sí? No solo con la gente que va a venir, porque la gente que va a venir siempre va a tener una experiencia individual y, por supuesto, una profesión en la que nos va a interesar conocer cómo junta, ¿no? Y vive su identidad como budista en el campo en el que se desarrolle. Eso va a ser claro. Pero bien sea en estas oportunidades que tenemos con terceros o entre los dos o en las redes, ¿sí? Que también tenemos la fortuna que nos ha ido muy bien, ¿no? ¿Qué temas nos gustaría hablar? ¿Sobre qué temas nos gustaría conversar? ¿Qué visiones nos gustaría abordar para compartir sobre lo que pensamos e interpretamos como practicantes del budismo Nichiren? ¿Sí? Sí. Ninguno de los dos tiene una especialización en filosofía, en teología, en historia, geografía, antropología, nada de eso. Pues. Pero eventualmente tenemos acceso e incluso podemos tener aún más acceso a información que nos permitan comparar, confirmar y hasta conocer, por supuesto, distintos planteamientos sobre cómo se expuso la vida desde un principio. ¿Sí? Exacto. ¿Y a qué me refiero? Uno, para mí, ¿sí? Siempre ha sido un tema muy apasionante, el cómo expone el budismo el origen de la vida. El cómo expone el budismo el origen del universo. ¿Sí? ¿Qué sucede o qué debe suceder en todo un entorno para que se manifieste la vida? ¿Sí? Personalmente es algo que me apasiona, y como me apasiona ese tema desde la perspectiva de mi identidad como practicante del budismo Nichiren, me encanta conocer lo que se expone en diferentes planteamientos científicos y religiosos. ¿Ok? No sé qué tan interesante sea para ti. 100% interesante, me encanta. Bueno, es que de hecho, te voy a contar una anécdota. Esta anécdota sí ya tiene un año. Fácil ya tiene un año, ya va a cumplir un año. No sé si te acuerdas que cuando me planteaste la idea de hacer un podcast, que yo dije, sí,
Ok. Luisito, no sé si te gustaría, si estarías Sin interesada. pensarlo dos veces. Sí, Sin cuenta pensarlo conmigo. 2 veces, sí. Entonces, yo creo que este señor pensó que yo iba a ser como que, sí, dale. Ese, yo te aviso, ¿sabes? No sé si otras personas de otros países entiendan, pero en venezolano un yo te aviso es que eso no va a suceder. Deberíamos salir, sí, yo te aviso. Un día Correcto. de esto, eso no pasa. Pero yo pensé, bueno, vamos a hacerlo interesante, vamos a hacer un podcast, la idea es que sea interesante y que sea llamativo para las personas y eso. Entonces yo pensé, ¿qué sería interesante para hablar en un podcast? Y yo agarré un cuadernito y empecé a anotar todas las Sí, ideas es cierto. que se me ocurrían. Y una de esas, o sea, de preguntas, pues, que yo como nueva practicante, si ahorita soy nueva, en ese momento era más nueva todavía, llevaba como 2, 3 meses de ser miembro, como un practicante nuevo se hace esas preguntas. Y entre esas estaba sobre los extraterrestres, el universo, el origen del universo, como qué planteamiento tenía. Entonces sí me parece interesante porque desde hace un año lo estaba pensando, me había interesado. Vamos a comenzar a hablar de eso, ¿no? Okay. Nunca vamos a terminar, es un tema que nunca se termina en una sola entrega, pero se puede comenzar. Pero quisiera que abordemos también otros temas. Por ejemplo, Okay. Hay una continua solicitud, ¿no? Que sigamos hablando sobre los aspectos familiares, ¿sí? Sí. La convivencia, no solo, por ejemplo, convivencia en pareja, ¿no? Sino también con otros familiares. La educación a los más jóvenes. Sí. ¿Cómo o qué expone o cómo se plantea dentro de la perspectiva budista esos vínculos interrelaciones? Hemos tenido ya por lo menos un par de entregas con 2 amigas que trabajan en el entorno, ¿no? Una psicóloga y una educadora que nos han dado muy buenas señas de cómo abordar estos temas. Pero siempre hay una solicitud a seguir desarrollándoles y desmenuzando esas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo a una candidata para hablar sobre el tema pareja, pero que todavía no me recibe la invitación, no me acepta la invitación. Hasta yo he intentado. Sí, pero no pierdo las esperanzas, sí. ¿no? Porque hay que sin duda, hay que ablandarla. sin duda sería un extraordinario escenario, ¿no? Sí. Para hablar de 2 perspectivas. Espectacular. ¿Sí? Espectacular. Entonces, eso es otro tema interesante. Vamos a tener, porque tenemos en lista y no hemos podido concretar, a una compañera que es sexóloga, ¿no? Para hablar sobre la sexualidad desde la perspectiva del budismo Nichiren. Otro tema que me parece sumamente interesante. Y uno de los que estuvo en cola desde el principio, ya lo acusaste y no nos ha prestado la intención real de querer conversar con nosotros, es politólogo. Y quisiera conversar sobre política con esta persona, pero no es la única persona con la que podríamos conversar sobre eso, pero sí me interesa. Vamos a buscar otra opción. Eso no. Sí. Por eso es que la cerruché el puesto. Vamos a buscar el plan B. Pero sí me interesa conversar sobre aspectos sociales, reales que se viven en nuestras comunidades y cómo el budismo las aborda. Por ejemplo, tengo un gran amigo que es historiador. Okay. Y me interesaría, porque hace algún tiempo, hace unos años, por una actividad justamente de la SGIB, le pedí que se hiciera una especie de cronología comparativa entre la historia universal y el desarrollo de la Soka Gakkai, que al día de hoy ya tiene 93 años. Y lo hizo de una forma extraordinaria, ¿sí? Y me interesaría conversar con él acerca de estos aspectos de la historia, obviamente contemporánea, de lo que ha sucedido en el mundo y de forma paralela cómo se ha ido desarrollando la Soka Gakkai. Creo que esa conversa estaría muy chévere porque estaría mucho más activa ahí por el trabajo que tengo actualmente, que tengo que visitar tantas comunidades todos los días y ver N cantidad de realidades así face to face. Recientemente nos hicieron un comentario en uno de los reels que ponemos de invitar a una trabajadora social. Cool. Y tengo ¿sí? A gente muy cercana que hace ese trabajo además de Najo, porque tú haces un trabajo, no es un trabajo social, pero estás muy vinculada a la gente. Sí, estoy muy inmersa en las comunidades, digamos. Exacto, estás muy cerca de gente y al final eso tiene un valor que uno pierde de vista. Pero sí, vamos a conversar o vamos a invitar a estas damas, porque son damas especialmente. Obviamente hay otros
caballeros que sí tienen el mismo entorno, pero específicamente me estoy refiriendo a dos damas que tienen este ámbito de trabajo, Yep. que sería súper, súper valioso, Ujú. ¿sabes? Conocer y escuchar cómo juntan estas dos identidades, ser trabajadora social Exacto. practicando el budismo Nichiren. Pero bien, así como que van creciendo y creciendo los temas que podemos abordar. Siempre vamos a estar como en deuda con toda la gente que nos pide, pues hablen sobre esto, investiguen Sí. sobre esto. Y yo lo siento que hasta extraordinariamente positivo, Sí, ¿sabes? sí, es que incluso esa gente va mezclada con el crecimiento del Claro, canal porque claro. normalmente cuando se hacen esas solicitudes de que quiero que hablen de tal tema, es porque tienen en mente cuando hablen de esto, le voy a mandar este video a tal persona Por o voy a ejemplo, hablar de esto con tal exactamente. persona y se nota, de verdad que se nota desde que empezamos a recibir más y más Sí, sí, peticiones de hablen de tal cosa, hablen de tal cosa, el sí. crecimiento ha sido como muy notorio, entonces, Buenísimo. Mire, chévere. vamos a comenzar a abordar este tema que les comentaba. Porque, nuevamente, son de esos temas que vamos a aprovechar y lo vamos a poner un reel, Exacto. un corto, un short, para que justamente se comience a crear la iniciativa de que, oye, el budismo también tiene una postura sobre esto. ¿Sí? Ujú. Cuéntame qué sabes, qué conoces, qué manejas. Y como siempre, tenemos esta premisa. Todo vale, ¿ok? Aquí no hay opiniones equivocadas. No solamente entre nosotros que estamos más que corridos en este asunto, sino con los invitados también, ¿no? Claro. Eh, ¿Qué conoces, sabes y manejas acerca de lo que significa la creación, bueno, no creación, el inicio del universo? ¿Cómo empezó todo esto? Ok, la teoría que más he manejado toda la vida, que desde pequeña digo, no, capaz esta es la que tiene más sentido. Es la teoría del Big Bang, que hubo Ok. una gran explosión y de ahí empezaron a surgir y Claro. pasaron millones y millones y millones de años para que Claro. se formara lo que hoy en día conocemos. Pero obviamente esa teoría tiene un gran hueco pero ajá, hubo una explosión, pero antes, ¿qué ¿Qué había? había? Muy ¿O bien. de dónde surgió esa explosión? ¿Había Muy una bien. nada? ¿O qué? Perfecto. Entonces, hace poco vi en TikTok, obviamente mi lugar favorito, pero este es el favorito, pasó más tiempo ahí que en el mundo real, obvio. Hablaba, o sea, hay muchos canales de teorías conspirativas y tal. Sí. Amo, ese es mi placer culposo, lo acepto. Entonces, hablaba de que había mucho de física que obviamente no recuerdo, no sabría explicar. Sí. Pero más o menos se hablaba de que tal vez el universo o el tiempo funciona en forma de infinito y por Ujú. ende no tiene ni un inicio ni un final. Entonces, Perfecto. tal vez ese nada que había antes era básicamente el final de... Perfecto. O sea, y como que al final todo es lo mismo, entonces no hay ni un inicio ni un comienzo, solamente todo se repite, pero no de Una la misma repetición. manera, sino Exacto. que eso, pues que nunca se acaba. Muy bien. Entonces, como que ahí lo pude conectar un poquito con el budismo y dije, o sea, tiene sentido, a mí me hace sentido. Perfecto. Obviamente el cómo y el qué no sabría decirte porque creo que nadie a ciencia cierta lo sabe, Ujú. pero a mí sí me parece lógico eso. Es como el universo que dicen, ajá, pero ¿cómo no va a tener un final? Yo creo que es como la vida en sí, Ujú. que no tiene un inicio ni un final, solamente se Buenísimo, extraordinario. De verdad me encanta la forma en que has transmitido, que lo podría resumir en una de tus frases. Es lo que yo creo, es lo Ujú. que me parece más lógico, ¿no? Sí. Y en esa medida siempre va a ser importante Claro. que confirmemos que todo gira en torno a lo que uno se sienta cómodo en aceptar. Exacto. Esas teorías van a, de una u otra forma, seguir siendo eso, teorías, Ujú. hasta que se logren confirmar de una u otra forma. Sí. ¿Sí? Yo quiero comenzar sobre el establecimiento budista, Ok. y obviamente no es propio del budismo, pero sí como que una parte integral de la columna vertebral del budismo, que es la eternidad de la vida. Ok. ¿No? Para el budismo la vida es eterna. Sí. La palabra eterno para nosotros es complicado aceptarlo, digerirlo, procesarlo, Sí. porque implica que no tuvo un principio, no tiene un principio ni tendrá un final. ¿No? Exacto. Lo que implica para el budismo que la vida sea eterna, implica justamente que nunca comenzó, nunca termina, Ujú. siempre ha existido. Y nuevamente, son planteamientos filosóficos que cada uno procesa con su Sí, ritmo y y su que manera.
Y que de por sí el ser humano como siempre está, o sea, está acostumbrado a su entorno, un principio y un final, Exacto, que todo claro. es perecedero, o sea, Claro, que no- claro. digamos, normal que se nos haga difícil el entender eso. Exacto. Es mucho más fácil entender que algo se acaba o alguien creó Exactamente. esto y alguien lo va a Exactamente. acabar en algún momento, o sea, Exacto. obviamente por el entorno, digamos. Entonces, tener ese primer piso, Ujú. la vida es eterna, Sí. para el budismo. ¿Qué es la vida? Es todo lo que se está manifiesto e incluso lo que no está manifiesto también. Para el Ujú. budismo eso es importante también y es parte de su propuesta básica e integral. Sí. La vida incluye esas dos fases, Ujú. la fase manifiesta y la fase que no está manifiesta también. Sí. Para el ser humano eso se identifica como la muerte, ¿no? Ujú. Entonces, para el budismo, incluso esa etapa que conocemos como muerte, como la etapa en la que no estamos presentes, eso también es parte de la vida. Sí. Porque para el budismo esa postura cíclica, ¿sí?, se expone en el nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte. Para repetirlo y volver al nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte. Suena cansado, pero hay un break ahí. No se Suena- preocupe. Pero sí, Creemos. fíjate, tu comentario tiene extraordinario valor cuando nosotros decimos, o sea, nosotros tenemos que dormir, Ajá. tenemos que descansar. Sí. En algún momento, por más de que uno sea muy activo y tenga mucha energía, Claro. en algún momento tu cuerpo te pide y shut down, hay que Mi apagarse. cuerpo casi que cada hora y media. Pero Hay que bueno, apagarse. cada quien Apágate, descansa Sí. para que vuelvas a recobrar energías y... recobrar energía y salir. Ujú. La vida es igual. Sí. Para el budismo, ese planteamiento es exactamente igual. Ujú. La vida tiene un periodo de manifestación, pero que requiere un descanso. Ese periodo de descanso es el necesario para volver a nacer y, con más energía, seguir enfrentando el karma. Exacto. Antes de abordar esa perspectiva del karma, continúo con el asunto de la vida. Ajá. Para el budismo, la vida no solo está manifiesta en nosotros los seres humanos, Ujú. sino en todo lo que existe. Sí. ¿Sí? Y cuando hablo de todo lo que existe, no es solamente los animalitos, los grandes animales, los insectos, los seres microscópicos, Ujú. sino la propia tierra. Sí. El propio entorno Ujú. también está vivo. Sí. Y cuando hacemos eso más grande, nuestro planeta y los planetas que nos rodean Ujú. están vivos. El Sol está vivo. Ujú. Y el Sol no es la única estrella. Exacto. Todas las estrellas que existen en nuestra galaxia y en todas las galaxias Ujú. son seres vivos. La propia galaxia es un ser vivo. Y como todo lo vivo, va a atravesar ese mismo ciclo. Sí. Nacer, envejecer, enfermar, morir. Un periodo de transición de no existencia para volver a nacer, envejecer, enfermar, morir. Para el budismo, el planteamiento y la postura es que todo el universo es un ente vital en Ujú. donde esta premisa se aplica. ¿Sí? Nacer, envejecer, enfermar, morir. Retomando la primera premisa, la vida es eterna. Sí. Entonces, todo en el universo es eterno. Exacto. ¿Eh? La extraordinaria forma en que explicaste al principio, lo que tú manejas y hoy es lo que aceptas tú, ¿sí? Ujú. Es lo que va a ir de la mano con la propuesta budista, con la Exacto. propuesta de la filosofía budista, Sí. de que el universo comienza en un momento su ciclo vital en esa explosión, ¿sí? Ujú. Pero resulta que, tal como dices, esa explosión no tiene por qué haber sido un inicio previo a la nada Exacto. o posterior a la nada, quise decir, sino que puede haber sido el final de algo que volvió a comenzar. Ujú. ¿Sí? Hace poco se comenzó a exponer unos descubrimientos científicos basados o usando el nuevo telescopio, el James Webb, que un telescopio, no recuerdo, 1, 2, 3 años tiene montado allá arriba, ¿sí? Que está, obviamente, por la tecnología que usa, ve mucho más lejos, alcanza a ver Ajá. mucho más lejos. Como la teoría de la visión de los lentes tiene que ver con Sí. eso. A mejor lente puedes ver más nítido, más Ujú. lejos, ¿no? Las cámaras que usamos, ¿no? Las cámaras son mejores cuando
puedes alcanzar mayor distancia viendo más nítido, ¿no? Ujú. Las peores cámaras son justamente las que, si no estás aquí al frente, no te va a ver nítido. Estás un poco más lejos. Exacto. Esos telescopios funcionan así. Son tecnológicamente, ya usan herramientas que permiten ver más lejos, más nítido. Y lo que comenzaron a ver fueron rastros, ¿sí? Que no, no apoyan con un 100% de respaldo Ujú. la teoría del Big Bang Ok. o la teoría del momento en el que se suponía que había sido el Big Bang. Porque Ok. como te dije hace ratico, todas estas son teorías, Teorías. ¿no? Ujú. Entonces resulta que todas estas pruebas que han surgido dan señales de que el universo per se como un todo es mucho más antiguo Ujú. y que hubo formación de galaxias, por supuesto, previas a la nuestra, en momentos en que no se suponía que se habían formado, ¿no? Exacto. ¿Y eso qué hace? Que lo que se había planteado en un momento se tiene que reformular, se tiene que ampliar, se tiene que como que revisar para seguir mejorando las propuestas Claro. sobre cómo se formó lo nuestro. Quisiera que hiciéramos un inciso aquí con respecto a lo que también habíamos conversado acerca de las teorías conspirativas, ¿no? Sí. Las teorías conspirativas siempre van a, de una u otra forma, intentar exponer que lo que se había planteado es absolutamente mentira o que es totalmente, ¿cómo se llama?, opuesto a la verdad, ¿no? Que hay una verdad absolutamente Sí. diferente. Y yo sé que los dos estamos como en la misma frecuencia de cuando escuchamos o conocemos esas teorías conspirativas, si no nos resultan lógicas y llevadas de la mano de la razón, Ujú. difícilmente las apoyamos, ¿no? Sí. Pero a mí siempre me entretienen. O sea, a mí me encanta que, Eso es otra que cosa. Elvis no murió. Tal vez no murió. Que Hitler se murió en Argentina. Posiblemente. Eso es otra A mí cosa. me encantan. Aunque no tenga sustento, Divierten. me divierten. Pero obviamente Muy bien, no es que las muy creas. bien. Mi vida se basa en creer. En eso. No, no, no. Obviamente tiene que tener Sí. algún tipo de sustento para que para Muy mí bien. Mira, sea hace creíble. poco, ¿por qué hago este comentario? Porque al igual que tú, me divierte y me entretiene muchísimo cuando hay unas que son muy bien elaboradas. Hay Ajá. otras muy balurdas Sí. que no, Sí, no me tiene sentido, jala ¿no? los pelos. Pero hay unas que son extraordinariamente elaboradas y que uno dice, ¿qué ¿Será? será una película? Sería genial, Sí, ¿no? Esa total. teoría. Y de hecho las películas tienen Ujú. mucho de eso, ¿no? Mucha elucubrar cómo podría ser, cómo fue, Claro. cómo se plantean alternativas Ujú. paralelas a lo que realmente ocurrió y están hechos para eso, para entretener, ¿no? Y como para sembrar en uno una semilla de duda o de qué sé yo, imagínatelo, ¿no? Exacto. Y tal como dice, personalmente me entretienen y disfruto de algunas, Ajá. ¿ok? Pero hace poco vi un video, un corto video de uno de los... él es astrofísico, a quien yo sigo en las redes, ¿sí? Ok. Y él comentaba que, bueno, él es español y había visto, se había topado con otro podcast también conducido por un español, pero que le ha dado escenario a un par de personajes, perdón, españoles Ujú. que tienen propuestas conspirativas acerca justamente de esto, de lo que estamos hablando, la creación del Ok. mundo, cómo funciona el universo y nuestra Tierra, nuestro planeta, visto de la perspectiva de el terraplanismo. ¿Ok? Ok. Y él, aunque intenta ser muy educado, que lo es, ¿sí? Personalmente me parece un tipo muy educado, el astrofísico me refiero, no puede dejar de lado su preocupación Ujú. de que se le esté dando tanto escenario a este tipo de personajes que lo aprovechan justamente para sembrar estas teorías que lejos de apoyar y de estimular la investigación, Ujú. ¿sí?, de quien escucha, buscan establecer verdades que lo que hacen es ir en contra del sano juicio y del sano desarrollo, Sí. sobre todo su preocupación lo plantea así, de las generaciones más jóvenes. ¿Y sabes con qué me pasa eso también? Con los antivacunas. Por ejemplo. Vacúnense, Sí, por favor. sí.
Fíjate, Pero sí. creo que los dos tenemos, Sí. tenemos cercana a mucha gente que sí, que piensa que Ujú. nuevamente la teoría de que es una forma de control Sí, un mundial, chip. obviamente que, mira, te voy a contar cosas así, por ejemplo, cuando padecimos la pandemia mundial, Ujú. yo no me había vacunado, me enfermé, me dio Malito. duro, ¿sí? Casi le dan su Sí, señor. descanso. Exacto, paso a la etapa de no Sí, existencia. casi pasa la etapa de no existencia. Y después que salí de esa crisis, Ujú. que conté con el apoyo extraordinario de todo mi círculo cercano y no tan cercano también, Ajá, me vacuné. Yo decidí vacunarme, ¿sí? claro. Yo llegué a recibir 3 dosis, si no me acuerdo. O sea, llegué a ponerme 2 o 3 dosis, ya ni me acuerdo. Pero mi preocupación con mis padres era muy importante, ¿sí? Ujú. Y yo no lo llamo como que tuve la fortuna o el infortunio de la postura de mis padres. No, realmente su preocupación fue, me parece, ¿sí? La suficiente e innecesaria. Nosotros nos vamos a vacunar. Dale, Ujú. relajado. Vacúnense. 3 vacunas, ellos no. Yo creo que se pusieron hasta las 4, inclusive. 3 o 4. Eh, y yo tuve amigos cercanos, ¿no?, que no sabían esto. Y me dicen, no, claro, porque la vacuna y tal. Es más, no te vayas a vacunar porque ya dicen que después los que se ponen 2 vacunas, a 5 años ya se van a morir. Pasa, ¿No? güey, sí. En 5 años se van a morir. Y bueno, con los que tenían más confianza les decía, bueno, mis padres ya se vacunaron, yo también me vacuné. Bueno, puede ser que no pasen pero todos. no, era más hacia los negritos. Quizás no le pase a todo el mundo, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, y nuevamente, creo que si bien es un derecho, Claro. ¿sí?, que tiene cada individuo de decidir cómo actúa frente a esas circunstancias, Ujú. yo creo que tiene también una necesidad real, la humanidad, ¿sí?, de mejorar todos estos asuntos. Ujú. No descarto. Quisiera decir, pues trato de no desviarme mucho del tema principal que Claro. comencé con el asunto del universo y todo el asunto, pero creo que estos son detalles que no hay que dejar pasar para Ujú. conversar, ¿no? Y que, por ejemplo, es cierto que, que los grandes laboratorios manejan a placer Sí. el asunto de las medicinas. Claro, En no eso es estamos un claros, ¿eh? vendarnos los ojos porque es una Exactamente. realidad, o sea, Eso es real, sí. ¿sí? Las grandes corporaciones manejan a placer cómo se distribuyen, cuánto se cobra Ujú. por tratamientos y medicinas. Sí. Cuando salen medicinas alternativas que Ujú. tienen un buen resultado, los grandes laboratorios compran a los más chiquiticos Sí. para De vender hecho, las más caras. sin irte muy lejos, o sea, esto es algo que está en la historia y es real, Sí. que el creador de, ¿cómo es que se llama la medicina que se utiliza para las personas que son diabéticas? Insulina. La insulina. El creador de la insulina, o sea, dejó la patente libre. Él cobró Sí. como 90 centavos justamente para eso, para que se pudiera fabricar y vender a toda la gente Sí. que lo necesitara y Sí. que incluso no tuviera el presupuesto, digámosle, el Ujú. poder adquisitivo de adquirirlo. Y hoy en día es Sí. costoso. Entonces, ahí se ve, o sea, no es que estamos defendiendo a las farmacéuticas para nada. Exacto. Es una realidad. Pero también Sí, eso lo vi en TikTok y no está mal. No está mal. ¿Lo vi en TikTok? Sí. lo vi en TikTok, pero lo investigamos a Además, fondo en YouTube. Obvio, Pepe. ok, muy bien, creo que sí, que es muy necesario revisar todas esas cosas, Claro. que no pasen estas manipulaciones inhumanas que existen Ujú. de parte de las grandes corporaciones, Sí. pero uno como individuo tiene que tomar sus decisiones. Yo Sí. actualmente sigo teniendo un amigo muy cercano que él me confirma que él con las vacunas que jamás, que tal, ¿no? Y yo le confieso, ¿sí? Yo creo que esa es una decisión que debe tomar cada quien. Y yo seguiré tomando la decisión que me parezca más coherente y más razonable, ¿sí? Ujú. Como consejo, Cada no quien. te encariñes con ¿Cómo? ese amigo. Como consejo, no te encariñes. No, mentira, eso lo editas. Ay, qué Le pena, tengo- marica. Le tengo mucho cariño. Muy bien, entonces, quisiera como darle un cierre a ese tema del inicio de la vida, ¿ok? Para el budismo siempre será un valor fundamental el reconocer todo el esfuerzo que se haga a nivel científico o tecnológico Sí. de comprobar y de confirmar que nunca hubo un comienzo y que nunca Ujú. habrá un final. De hecho, inclusive hay ya científicos cuánticos que apoyan la teoría del multiverso y todo lo demás, ¿no? Sí, esos videos me encantan. Nunca Sí. entiendo nada, pero se oye tan interesante. Que siempre van a Sí. ser como que banalizados cuando uno ve una película de los superhéroes y tal y qué Ajá. sé yo. Pero científicamente hay gente que apoya esa Exacto. postura. Y cada vez se desarrollan más pruebas con respecto a este tipo de Ujú. cosas. Pero de todo eso lo importante es que
para el budismo, la teoría creacionista no tiene sentido y no se apoya, ¿ok? Se respeta para quien la crea, pero que no, para el budismo no hay no solo no existe un ser que haya creado las cosas a discreción, sino que no existe ese principio y ese final, en donde después de la muerte iremos a un sitio donde ya ahí nos quedaremos, ¿no? Exacto. No, para el budismo la vida será este movimiento eterno y cíclico de seguir experimentando un descanso necesario para renacer con más energía. Y aquí entonces sí voy a empezar con la propuesta del asunto del karma, ¿sí? Para el budismo, todos tenemos un karma, todos, individual. Compartimos un karma colectivo de, por ejemplo, nacer en esta época, eso es un karma colectivo. Nacer en este lugar, compartimos con quien nos rodea ese karma colectivo, pero también tenemos un karma de humanidad. Sí. Y ese karma de humanidad seguirá siendo vivenciado, ¿sí? De la perspectiva que cada uno decida. ¿A qué me refiero? Seguiremos padeciendo efectos negativos mientras como humanidad no corrijamos lo que tenemos que corregir para disfrutar de futuro mejor, ¿no? Eso como humanidad compartimos un karma. Pero la Tierra tiene un karma. Sí. El sistema solar tiene un karma. La Vía Láctea, todas las galaxias tienen su karma. Y ese karma es el que determina, ¿sí? Cuando hablamos de determina, no es que sea determinista, sino el karma es lo que expone cómo se vive cada cosa. Los que nacimos en la Tierra tenemos el karma de nacer en esta Tierra, ¿sí? ¿Por qué menciono esto? Porque en la filosofía cósmica budista existe, y de hecho Nichiren por eso lo toca y lo habla, esa propuesta o esa premisa de que nacemos en la Tierra por una razón, por una misión. Tenemos una misión que cumplir. Pero nuevamente en esa cosmología budista existe la premisa de que nacimos en la Tierra habiendo podido nacer en otro lado. Exacto. Desde esa perspectiva, ya desde la cosmología budista, se establece la posibilidad de la vida en otros lados. ¿Sí? Y aquí otra vez podemos hablar 5 podcasts sobre eso. Pero, básicamente, lo que me interesaba era responder esa pregunta, más que pregunta, esa inquietud que a ti te encanta, y a mí me fascina, sobre cómo se expone la presencia de vida en otros lados. Exacto. Daisaku Ikeda tiene no 1 ni 2, sino varios libros en donde aborda este tema, ¿sí? ¿Cómo expone el budismo la vida en otros planetas? Y la premisa básica y fundamental comienza en que, como para el budismo, el universo es vida, es imposible que solo en la Tierra se hayan dado las condiciones para que surjan seres conscientes, seres vivos que tengan conciencia. Para el budismo eso no es como viable, tiene que haber vida en otros lugares. Lo que sí para el budismo será siempre respetuoso es, si no hay pruebas fehacientes de que hemos sido contactados por otras inteligencias, no se puede aseverar, pues, ¿no? Exactamente. Que sí existe para el budismo es un planteamiento real, ¿sí? Pero no se puede asegurar si tú no tienes pruebas concretas, Claro. pues, ¿no? Pero de la perspectiva nuevamente de lo que Nichiren dice en el Gosho, uno nace en la Tierra, habiendo podido nacer en otros lados, para cumplir una misión. Exacto. Y esa misión siempre girará en torno a ser feliz y contribuir a la felicidad de los demás. Porque solo con esa acción de tú preocuparte por ser auténticamente feliz, apoyando a que otros también sean felices, solo en esa acción se transforma el karma individual, colectivo y de toda la humanidad. Cuando más personas caen en cuenta que esa es la misión. ¿Sí? Ya podríamos, cuando tengamos a una amiga que también es antropóloga, conocer un poquito acerca de justamente todo este desarrollo de los primeros seres conscientes, cómo fueron los primeros pueblos, las primeras poblaciones y cómo se comenzó a vivir las primeras religiones. Exacto. Eso para mí es un tema apasionante que ya lo hemos conversado, ¿no? Ya lo hemos abordado. Y justamente cómo el surgimiento de la religión fue importante para la humanidad porque expone ya la propuesta esperanzadora, la propuesta de
la razón de vivir, ¿no? Le da un sentido a la vida cuando surge la religión. Que algunos, o sea, que todas las religiones hayan tenido esos momentos donde tergiversan su objetivo para manipular más bien a la comunidad, ¿no? Ya eso es otra cosa. Pero el surgimiento de la religión es algo que se necesitó y se sigue necesitando para cumplir esto, que es darle sentido a nuestra existencia. Exacto. Digamos que como primera parte, eso era lo que me interesaba, ¿ok? Aprovechar este encuentro para tocar ese tema. De aquí obviamente van a salir unos pequeños cortos para las redes. Envíenle este podcast a su amigo conspiranoico. Todos tenemos uno y si no lo tienen son ustedes. Búsquenlo. Exacto. Hace falta. Sí. Pero fíjate, para mí va a tener un valor incalculable, ¿sí? Este espacio, en la medida en que justamente se pueda escuchar de quien nos ve. Exacto. ¿Qué opinan sobre esto, no? Mira, a mí me parece que esa teoría budista no tiene ningún sentido. Bueno, podemos conversar. Exacto. ¿No? Sí. Podemos intercambiar y conversar acerca de por qué una sí y otra no. Exactamente. ¿No? Cómo se complementa una con la otra. Y ojo, muy importante esto. El budismo siempre va a respetar las posturas, planteamientos, esquemas y premisas de todas las religiones. ¿Sí? Dogmas, ¿sí? Para el budismo siempre va a haber una postura de respeto, ¿sí? Pero ese respeto va casado con el derecho, ¿sí?, de compartir abiertamente qué se respalda y qué no. Exactamente. ¿Sí? Yo doy, digamos que, fe de que el budismo va a respetar todas las posturas religiosas, filosóficas, que expongan que el ser humano es lo más importante que existe en el planeta, ¿sí? en nuestro entorno, porque es el ser humano el que tiene la capacidad de producir los cambios para mejorar nuestro entorno. Exacto. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que no es desmerecer la presencia y la vida del resto de los seres. Exacto. Ni animalitos, ni insectos, ni seres microscópicos. No. Todos esos cumplen una función y una misión. Pero el ser humano es el que actúa para defender, cuidar, proteger e incluso mejorar el proceso de existencia de todos esos entornos que acabo de decir, ¿no? Entonces, para el budismo es importante que existan todas las religiones. Es importante que existan muchos planteamientos filosóficos, pero que también es importante que vayan de la mano del respeto a esa figura del ser humano como el ente consciente capaz de transformar, como el único capaz de transformar lo que sucede en el resto del entorno. Eso es lo más importante. Chévere. Bueno, ¿qué te ha parecido esto? Espectacular. Me encanta. Una nueva oportunidad de conversar los dos nada más. Siempre va a ser necesaria. Siempre es necesario. Igual, aunque por supuesto nos disfrutamos demasiado la etapa de tener invitados y todo esto y lo que se viene, o sea, los planes, tenemos más planes que Consejo Comunal, pero siempre se va a disfrutar mucho esta charla. ¿Qué opinas sobre la idea que nos planteó uno de nuestros amigos muy cercanos de hacer un live, hacer un en vivo? Una emisión de esto en vivo. Me parece una idea chévere para ver qué tal la receptividad del público en ese sentido. Yo confieso que tengo que conocer un poquito más todos los detalles de cómo se hace. Sí, yo igual. En mi vida he hecho uno. Bueno, entonces necesitamos apoyo de gente que nos confirme cómo se lanza primero la promoción y por supuesto después, miren, estamos conectados. Listo, vamos a conversar a hablar, ¿no? Sí, yo necesito averiguar un poquito más de los detalles de cómo se hace eso, pero creo que cuando nos lo hizo, que fue reciente, pues, ¿no? Hace una semana, me quedó como la espinita, la semillita de, sería interesante hacer un live, a ver qué tal. Que se conecten con nosotros 20, 30 personas, creo que va a ser fino. Sí. Y ya cualquier cosa sobre 100 va a ser demasiado bien, ¿no? Pero bueno, hablemos de esas cosas que nos van a inspirar a seguir. Me interesa mucho también tocar un tema que quizás, fíjate esto, quizás tus amigas, tu entorno de amistades, sean unas extraordinarias exponentes para hablar del tema de las redes sociales.
Exactamente. el impacto, Sí. la importancia de saber Toca usarlas. hacerle una campaña de convencimiento porque de verdad serían fabulosas exponentes, Bueno. pero están también duras. Hay que ponerlas a blanda también. Ok, comienza, pues. Comienza a trabajar. Un trabajo en equipo. Listo, creo que va a ser muy bonito comenzar o seguir, perdón, Ujú. no es comenzar, seguir atendiendo propuestas, Sí. ¿sí? De lo que quien nos sigue y nos ve tiene a bien compartir con nosotros. Porque de nuestra parte va a seguir existiendo esta disposición Ujú. a seguir abordando de este pequeño núcleo que ha significado Budismo con Todo, Ujú. todas estas propuestas con la firme determinación de hacer que cada uno de nosotros se acerque mucho más al Gohonzon, Exactamente. a la Gakkai y a la figura de los mentores, Daisaku Ikeda y sus Y dos mentores, fortalezcan su práctica. su fe y su práctica. Ujú. Bueno, agradecido contigo, Contigo. con todos los que han pasado por acá. Y listo, nos vemos en la próxima entrega de Budismo con Todo, Porque tiene que ver contigo. y esperamos que sea muy pronto y nos vemos semana a semana. Chévere.